Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas. Prepáranos para ese encuentro contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Para que el Señor Jesús dijera, mira, así como en los días de Noé, así como la generación vivía en los días de Noé, así van a estar viviendo las personas cuando yo vuelva. Aleluya. Dice que en el tiempo de Noé las personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Haciendo un resumen, había, hermano, un materialismo y un consumismo. Eso era lo que estaba pasando en el tiempo de los días de Noé. Entonces, en ese tiempo, hermano, había una persona que era justa. ¿Cuántos justos hay ahora? Hermano, no estoy hablando de ser justos, de justicia, sino de haber sido justificados con la sangre de Jesucristo. Amén. Un justo, hermano, no es aquel que imparte justicia necesariamente. Un justo es aquel que fue presentado inocente delante del Padre. Ese es un justo. Amén. Que Jesucristo al resucitar lo presentó a usted y le dijo, Padre, aquí están, sin culpa. Lo declaró sin culpa. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano. Entonces encontró a Noé un hombre que amaba, honraba, respetaba, tenía temor de Dios. Y dice que cuando los hombres, en Génesis capítulo 6, vamos a conocer un poco de la historia de lo que pasaba ahí. Si usted quiere leerlo conmigo, Génesis capítulo 6 dice así. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ellas. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aleluya. Vaya haciendo una comparación usted. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. La tierra estaba corrompida. ¿Qué es corromperse, hermano? Dice que corromperse, yo encontré en el diccionario, dice que es hacer que un cuerpo y una sustancia se descompongan de manera que huela mal. Así estaba la generación de Noé delante de los ojos de Dios. Apestaban, hermano, huelían mal por la causa del pecado. Pero ¿cómo es que esta generación llegó a ser tan mala, tan rebelde y tan violenta en la tierra? Dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a tomar para ellos mujeres, las más bonitas, y se casaban con ellas. Pero ¿qué de malo tiene eso? Va a decir. Resulta que cuando Caín mató a Abel, Dios lo desterró y le puso una marca, no sé a dónde, no recuerdo si dice en alguna parte,
para que nadie le fuera a hacer daño. Dios lo maldijo por haber matado a su hermano. Y dice que Caín se fue para una ciudad y allí encontró una mujer y se casó con ella y comenzó a tener una descendencia. Pero sobre Caín caía una maldición. Y entonces Caín, hermano, comenzó a contaminar a las personas que habían en esa ciudad y se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó. Y Dios le dio luego a Adán y a Eva otro hijo que es Set. Y comenzó la gente, los hijos de Dios a multiplicarse también. Es decir, los hijos de los hombres eran los hijos de Caín y los hijos de Dios eran los hijos de Set. Alguna gente dice que eran ángeles, pero la Biblia dice que los ángeles no se dan en casamiento. Amén. Así que descartada esa teoría. Los hijos de Dios, hermano, eran los descendientes de Set. Y los hijos de los hombres eran los descendientes de Caín. Y los descendientes de Caín estaban bajo una maldición. Y Dios le prohibió a sus hijos unirse en yugo desigual. Acuérdense que estamos hablando de la generación de Noé. Pero también piense en nuestra generación de ahora. Y Dios le prohibió unirse en yugos desiguales. Que no fueran a contaminarse con las mujeres de otras gentes. O con los hombres de otras gentes. Pero los muchachos de Dios, los hijos de Dios, hermano, al ver las mujeres de los hijos de los hombres hermosas, dice que comenzaron a casarse con ellas, a comprometerse con ellas, a hacer alianzas con ellas. Y comenzaron a tener hijos e hijas, y dice que esos llegaron a ser los valientes y los gigantes en la tierra. Pero Dios vio, hermano, que la maldad de ellos se había multiplicado en extremo porque se contaminaron con un hombre que estaba puesto bajo maldición, que estaba en pecado. Y Dios vio aquello, le entristeció a Dios, hermano, lo que el hombre estaba haciendo. Y encontró un justo y le dijo: constrúyete un arca, hazla de estas medidas, como 120 metros de largo, como 20 metros de ancho, como 13 metros de alto, hazle 3 niveles, allí vas a meter a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de tus hijos. Aleluya. Oiga, ¿hasta dónde cubre un justo, hermano? Porque a lo mejor que las nueras, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, o a lo mejor los hijos sí, o a lo mejor no, merecían entrar al arca. Así que denle gracias a Dios, démosle gracias a Dios si estamos cubiertos por un justo. Aleluya. Amén. Porque por causa de ese justo Dios puede hacer que entremos al arca. ¿Y sabe cuál es el justo que usted tiene? Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ese justo vamos a entrar todos en el arca. No es su papá ni es su mamá, la justa o el justo. Es Jesucristo, el justo. Amén. Entonces, hermano, Dios dijo: voy a destruir esta generación, porque se corrompió la tierra. La tierra, hermano, no está hablando precisamente del globo, sino está hablando de las personas que vivían en esa generación, que sus pensamientos eran de continuo hacer el mal, porque un espíritu de Caín los había invadido. El espíritu del consumismo. Y estamos viviendo en esos tiempos en que la gente vive en un espíritu de consumismo. Le pagan dinero y lo que piensa es en ver en qué se lo gasta. ¿Cuántos están aquí? Está pensando en qué me voy a comprar, o a dónde voy a ir a comer, qué voy a hacer. Se le olvida a Dios. Está pensando en el dinero, cuánto tengo, ya va haciendo cuentas, porque el espíritu de Caín lo invadió. Y el espíritu de Caín, hermano, llega a poner en nosotros, a quitar de nosotros el espíritu de control y dominio propio que Dios nos ha dado. Dice gloria a Dios. Llega a quitar eso. ¿Sabe que cuando dice que se presentaron Abel y Caín delante de Dios y llevaron una ofrenda? Caín llevó de lo que él producía y Abel llevó de lo que él producía. Pero dice que Dios no vio con agrado a Caín y a la ofrenda de Caín. Y se entristeció Caín.
y entonces tuvo envidia de su hermano. El espíritu de Caín en la iglesia ahora está haciendo que las personas se envidien y llegan a tener descontrol de ellos y comienzan a maldecir y comienzan a decir cosas y comienzan a sentenciar y comienzan a hacer juicios. Eso estaba pasando en la generación de Noé. Cualquier parecido en la generación de ahora, hermano, no es mera casualidad, es una profecía de Jesucristo, que dijo que como vivía la gente en los días de Noé, iba a estar viviendo la gente cuando Él regresara. Esas personas, hermano, ya no tienen control, porque le dijo Caín a Abel, vamos al campo, hermano. Era un hipócrita, era un engañador. Él le dijo, vamos al campo, hermano, y cuando fueron al campo lo golpeó y lo mató. El espíritu de Caín en las personas hace que pierdan el control y buscan cómo destruirte y buscan cómo maldecirte, y se les ha olvidado lo que dice la Biblia, que los maldicientes no entrarán en el reino de Dios. Dice amén usted. No entrarán en el reino de Dios, hermano. Por más que hagan lo que hagan, entre comillas, para Dios, pero si son maldicientes no van al reino de Dios, porque así dice 1 Corintios. Entonces, dice que esa gente, hermano, estaba haciendo lo que le daba la gana. No tomaba en cuenta a Dios. Y el espíritu de Caín les había quitado todo el control de sus emociones, de sus sentimientos, de su raciocinio. Les quitó el control. ¿Y sabe qué pasó ahora, hermano? Dicen que hubo un hombre que tenía unas vaquitas, y las vacas necesitaban comer pasto verde porque todo el pasto se había secado. Y entonces se ideó algo él y dijo, yo necesito que mis vacas den leche y las voy a estimular con algo. Y entonces, ¿sabe qué hizo, hermano? Les compró unos lentes verdes, y cuando ellas comían el pasto seco lo veían verde, y psicológicamente las vacas dieron bastante leche, porque ellas estaban nutriendo, según ellas, con pasto verde. La iglesia ahora está engañada, hermano, porque dejaron de buscar al Dios que vive y reina, y viven todo el día metidos en las redes sociales. Luego, el espíritu de Caín del tiempo de la generación de Noé, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, está trabajando fuertemente ahora, no precisamente en los impíos. Porque sabe que Caín no fue a corromper a gente impía, hermano. Fue a corromper a gente santa. Porque cuando la Biblia cuenta, hermano, el tiempo desde que el hombre pecó. Cuando Adán pecó, de allí para acá comienza a contar año 1, año 2, año 3, año 4. Pero antes de que Adán pecara no cuenta el año. Porque en la eternidad no cuenta el tiempo. Dice gloria a Dios usted. Así que cuando nosotros nos vayamos a la eternidad, vamos a tener una edad siempre hermosos. Amén. No se va a envejecer más. Entonces, hermano, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo multiplíquense. Comenzaron a tener hijos de una raza no caída. Pero comenzó a contar la historia de los hijos de él cuando ellos pecaron. Al pecar ellos comenzó a contar, entró la muerte. Entonces, hermano, Caín se casó y fue a contaminar gente que no había pecado. Ese espíritu viene a contaminar a la iglesia para llegar al punto donde Jesús dijo, hermano, no que Jesús quiera que la iglesia esté siendo impía, pero Él dijo, como en los días de Noé, así como vivía esa gente en los días de Noé, así van a estar viviendo los hombres sobre la faz de la tierra cuando yo vuelva. Tenemos que estar alertas, porque, hermano, la gente de ahora se volvió una gente insensible, una gente mala. No siente el dolor de los hermanos. Vive su vida como quiera y ahí no hay ningún problema. Hermano,
Dice la Biblia que había un pastor que tenía 100 ovejas y cuando una no llegó, él fue a buscarla. Le preocupó a esa oveja. Ahora las personas se van de las iglesias, hermano, ni los pastores, ni las ovejas, ni nadie pregunta y va en busca de esa que se perdió. Aleluya. De esa que ya no viene. Y entonces pensamos que el trabajo todo es del pastor. Es el pastor, porque allí la Biblia dice que el pastor dejó a las ovejas y fue a buscarlas. Sí es cierto, pero aquí todos somos reyes y sacerdotes. Amén. Todos tenemos derecho de cuidarnos los unos a los otros. La Biblia dijo, oren los unos por los otros. Hay muchos hermanos que han estado quizás enfermos, han estado en problemas. Nosotros hemos estado orando, los hemos estado yendo a buscar, hemos estado clamando por ellos y Dios está obrando en sus vidas. Pero la iglesia, nosotros no debiéramos de caer, hermano, en la indiferencia, porque ese era otro espíritu que se movía en los tiempos de Noé. La indiferencia, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y hacían cualquier cosa. Y Noé, hermano, lo vieron haciendo un arca con propósitos específicos. Él les contó a esa generación y ellos se burlaron, hicieron burla de él. Mucha gente hoy se está burlando de nosotros, hermano. Pero ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar? Entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes en ellos. La tierra se había corrompido. ¿Sabe cuán corrompida está la tierra ahora, hermano? La tierra ahora, las personas ahora, hermano, el pecado ahora ha llegado a tales magnitudes que Dios pronto va a venir, su Hijo pronto va a venir. Hace un año, si no mal recuerdo, en los Estados Unidos se aprobó que los hombres con los hombres se casaran. ¿Se puede imaginar usted? Que las mujeres con las mujeres se puedan casar. Y salieron cientos de miles de personas que estaban en closet. Hasta un mexicano que yo nunca pensé que fuera así. De repente el hombre tiene como 65 años y sale diciendo que es así. El mismo espíritu moviéndose en diferentes épocas. Aleluya. El mismo espíritu se está moviendo hoy. Hermano, eso de que se permitió el matrimonio gay, homosexual, eso no crea usted que es una decisión meramente humana. Esa es una decisión meramente diabólica, infernal. Todo se está preparando, hermano, para la venida del Señor Jesucristo. Todo se está preparando. Pero la iglesia no debemos estar dormidos, debemos despertar, despierte, porque pronto sonará la trompeta. Amén. Pronto va a sonar la trompeta, hermano, y ya nos vamos a ir de esta tierra que lleve, apesta el pecado aquí. Y ya no va a haber otro sacrificio por los que se queden. Ya no va a venir nadie a morir por los que se queden. Los que se queden, hermanos, se quedaron. No hay un segundo viaje. Un solo arrebatamiento, hermano. Y los que nos vamos. Y los que se quedan, se quedan. A vivir las consecuencias terribles y desastrosas de los juicios de Dios en esta tierra. Estamos viviendo exactamente como en los días de Noé y como en los días de Lot. La gente está ocupada en muchas cosas, pero no se ocupa de Dios. El Señor Jesús le dijo a los judíos: ustedes escudriñan, estudian la Biblia, porque creen que en ella está la vida eterna, pero no creen en mí, que soy la vida eterna. Ellos no creían en Jesús, pero creían que al leer encontraban la vida eterna. Pero no creían en Jesús, que les había dicho que Él, todo lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre se lo daba que lo hiciera. De la misma forma está viviendo la gente ahora. Cree que porque en sus casas se quedan y leen la Biblia, hermano, están encontrando la vida eterna.
Y está bueno que lean la Biblia. Pero la Biblia dice también, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más cuando vean que aquel día se acerca. Hermano, estamos viviendo últimos tiempos. No se quede usted sin ir a la iglesia. No se quede sin venir a recibir palabra de Dios. No se quede, porque Dios le va a decir cosas importantes que necesita saber antes de que sea tarde. Las noticias Dios las da antes de que sea tarde, hermano. Entonces, Dios nos está alertando porque pronto viene. ¿Y cuántos están listos para irse, hermanos? Dios mío, vamos a hacer la oración de salvación ahora. Si los que no han recibido a Jesús, pasen y recíbanlo, hermanos. Porque si usted no está seguro que se va, ahorita mismo vamos a estar seguros, vamos a recibirle a Él. Amén. Usted tiene la salvación, es por fe. Usted tiene que decir, yo me voy porque me voy. Si tengo un pecado, ahorita mismo lo voy a confesar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta tierra apesta. ¿Sabe usted que ya en Europa, hermano, estaba leyendo ahí un documental? No sé si sea cierto, porque en la internet dicen muchas cosas mentiras, ¿verdad? Pero dice que los niños en Europa ya de ley tienen que ir con el chip insertado en sus manos. En los Estados Unidos dice de que ya hay miles, sino que millones de personas que ya usan el chip. Esta es una estrategia, hermano, para implementar el plan del anticristo. Los primeros ensayos. Están ocurriendo cosas en el mundo que la iglesia no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque está, hermano, perdone la expresión que voy a decir, porque nos pusieron lentes verdes para estar viendo el Facebook todos los días. Aleluya. ¿Se acuerda de lo que conté de las lentes verdes, va? Un gran engaño en las redes sociales, hermano. La gente ora en Facebook. Hace todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Y cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Denle ese aplauso al Señor. Hermano, pero ahora nuestros hermanos en Cristo, todos sus problemas los sacan a luz y los publican. Me siento triste, Padre mío, tú eres grande y poderoso. Si no dices amén es porque no eres mi amigo. Yo con mucho amor los veo, pero no les digo amén. Oro por los que dicen que están enfermos, pero no les pongo amén. Después sacan a un niño, hermano, enfermo ahí. Si amas al Señor, di amén. No te pases de aquí sin decir amén. Y sabe que quienes están publicando eso son los hermanos en Cristo. ¿Por qué no oran, hermano? ¿Por qué la iglesia mejor no ora? Porque, ¿sabe por qué? Porque las redes sociales es el gancho para que la gente se vuelva impía. Porque allí peca, allí critica, allí juzga, allí ora. Y la gente no impactan a los cristianos, a los verdaderos cristianos no los impactan esas publicaciones. No los impactan. Usemos las redes sociales para bendecir. Usemos las redes sociales para compartir cosas que edifiquen a la iglesia. La Biblia dice que de los cristianos debe de salir solo lo bueno, lo que sirve para la edificación de los que le oigan. Amén. Hermano, ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? Que no te influencien ellos a ti. Influéncialos tú a ellos. El mundo, Caín influenció un mundo con su pecado. Ahora el mundo está influenciándonos a nosotros, hermano. ¿Por qué nosotros no influenciar al mundo? Y comenzar a publicar pasajes, textos de la Biblia en esas redes sociales, hermano. Y allí póngale, si crees, entonces di amén. Pero no, si crees que este niño está enfermo, di amén. Cosas así, hermano. Perdóneme, pero son tonteras.
La iglesia debe de saber que estamos en una inminente, pero inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que despertar, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, porque estamos viviendo los mismos tiempos de los días de la generación de Noé. Una generación perversa, una generación rebelde, una generación violenta. Ahora ya no se le puede decir nada a los hijos porque los hijos lo amenazan a sus padres. ¿Cuántos están aquí? De cuarta, hermano, ahora los hijos se volvieron malcriados, irreverentes. Y algunos no son cipotes ni cipotes, son viejos ya y viejas ya. Le faltan el respeto a sus padres. Por eso, oiga esto lo que dice Efesios 6, capítulo 6, versículo 2. Que el primer gran mandamiento con promesa es que honren a sus padres y a su madre, para que les vaya bien todos los días de su vida. Por eso, hermanos, nuestra generación, los hijos de nuestra generación viven en pobreza, en desgracia, todo les sale mal porque no respetaron ni honraron a sus padres. ¿Cuántos de los que están aquí han honrado a sus papás? Ni me digan amén. Porque algunos, hermanos, metimos las patas hasta el extremo. Y no tuvimos el valor todavía de llegar y decirle: papá, perdóneme por favor. Mamá, perdóname por favor por todo lo que te he hecho sufrir. No, todavía lo consideramos que son culpables porque no nos dieron la mejor educación. ¿Y sabe cuál era la mejor educación que daban antes? Y podemos preguntarle a las hermanas que son un poquito mayores que yo. Grandes azotes así, mire. Y vaya a ver quiénes son ahora. Empresarios, dueños de grandes terrenos, dueños de grandes ganaderías, gente importante, gente que le está dando trabajo a los rebeldes de ahora. Aleluya. Porque hoy no se les puede tocar ni el pelo, hermano. Dios guarde. Dios guarde, hermano. Si mire, los niños ahora ya de 8 años, la mamá los va a traer al kinder. Y dice: ¿por qué veniste vos? Le dice. Si yo ya me puedo ir solo, ya no necesito. Y los papás, hermanos, les pagan hasta microbús para cuidarlo. ¿Por qué me pones como si fuera un tonto yo? Yo me puedo ir solo en bus. Y cuando los llegan allá, que los papás los mandan a llamar, hermanos, se avergüenzan de los papás. Hay hijos que hoy se avergüenzan de sus papás. ¿Cuántos se avergüenzan? No me digan a mí. Yo nunca me avergoncé de mi mamá. Nunca. Y es una persona humilde, sencilla. Yo tengo fotos con ella cuando ella era jovencita. Usted va a ver que era una mujer humilde, una campesina, hermosa por dentro y por fuera. Pero yo nunca sentí pena por ella. Nunca. Yo siempre la presenté como a mi mamá. Darle el respeto, el honor que ella se merece. Y he tenido el valor de decirle: mamá, yo la amo con toda mi alma. Y perdóneme las veces que yo la pude haber hecho sentir mal a usted. Pero ahora los hijos no, hermano, no le dicen a sus padres lo que los aman. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una generación como la de Caín, como la de Noé. Se volvieron rebeldes, se volvieron violentos, le pegan a sus padres. Pero hermano, Dios quiere rescatarnos de allí. Amén. ¿Cuántos quieren salir? Aleluya. ¿Cuántos quieren salir de ahí? Hermano, arreglémonos. Dios nos está hablando antes de tiempo. Aleluya. Dios nos está hablando antes de tiempo. Y quiero decirle una cosa. En la generación de Noé, los malos no eran los hijos nomás. También eran los padres. Hay padres groseros con sus hijos. Un te amo no lo tienen, pero un te voy a pegar por esto a cada rato. Ay, Dios los está viendo, hermano. Y todos esos ofrecimientos que usted como padre le hace a sus hijos injustamente,
Dios tiene vara también. Aleluya. Y como que ya no es muy bueno, ¿verdad? Que hablen de los hijos, sí, pero de nosotros, que somos los macho men de la casa y las macha women, yo guardo. Somos muy puros y muy santos. A veces hemos sido groseros con nuestros hijos. Y nosotros fuimos los culpables de que ellos caminaran en el camino equivocado.